Centro Clínico de Fisioterapia Jaime Espinosa Carrasco, dedicado especialmente a la recuperación funcional de lesiones musculares, óseas, ligamentos, tendinosas, problemas de columna, tratamientos en lesiones deportivas, esguinces, cervicalgias, lumbalgias. Para ello cuenta con la más avanzada tecnología, osteopatía, masajes, electroterapia y láser. Nos avalan 18 años de profesionalidad y experiencia. Centro Clínico de Fisioterapia Jaime Espinosa Carrasco, en Alameda de la Constitución, junto a la estación de ferrocarril. Centro Clínico de Fisioterapia Jaime Espinosa Carrasco patrocina el Arca de Marisa. Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Saludos cordiales, es martes 1 de abril y esto es el Arca de Marisa. Iniciamos aquí una nueva edición de este formato televisivo al que todos ustedes están invitados. En la primera parte del programa vamos a conversar detalladamente con el director de la Banda Municipal de Música de Lorca, el maestro Antonio Manzanera López, que ya se encuentra en los estudios de Comarcal Televisión. Antonio, buenas noches. Hola, y bienvenido. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Junto con Antonio Manzanera comparte mesa esta noche en los estudios de Comarcal Televisión el catedrático de Filosofía, que fuera alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador y diputado a Cortes, José Antonio Gallego López. Bienvenido hasta tu casa, José Antonio. Bien hallados, buenas noches. Pues si me lo permitís, José Antonio, antes de entrar en materia, charlando de música de Semana Santa con el maestro Manzanera, vamos a dar un breve repaso a la actualidad. Comenzamos hablando del Instituto de Educación Secundaria Ros Giner, porque la Consejería de Educación ha ampliado en 700.000 euros el presupuesto de licitación del proyecto para reconstruir el Instituto de Secundaria Francisco Ros Giner de nuestra ciudad tras los terremotos de mayo de 2011, una vez que ha rescindido el contrato con la anterior adjudicataria de los trabajos que no han llegado a ejecutarse. El titular de la Consejería, Pedro Antonio Sánchez, ha dicho que su departamento ha fijado en 5,5 millones de euros el nuevo presupuesto de las obras, una cifra contundente, manifiesta, que evidencia el compromiso de la comunidad autónoma con la comunidad educativa del centro, que fue demolido hace ya casi 3 años. El objetivo, ha dicho, es tener las mejores instalaciones posibles y, de hecho, el Consejo de Gobierno ya ha aprobado el pliego de contratación de los trabajos y ya se procede a su publicación para que las obras sean adjudicadas cuanto antes. El Instituto Francisco Ros Giner fue demolido, ahí lo están viendo todos ustedes, en su mayor parte en el año 2011 y la primera piedra de los trabajos para su reconstrucción se colocó en marzo de 2013, aunque las obras no llegaron a desarrollarse por problemas técnicos que detectó la empresa adjudicataria y que obligaban a una modificación presupuestaria al alza superior al 10%. Tras meses de negociaciones, la Consejería decidió rescindir el contrato con la adjudicataria, modificar el proyecto y ampliar el presupuesto, siguiendo para ello una tramitación por la vía de urgencia. Durante estos meses, la comunidad educativa del instituto ha protagonizado jornadas de huelga, manifestaciones y actos públicos de reivindicación para reclamar la urgente reconstrucción del centro, ya que más de 600 alumnos y un centenar de profesores permanecen desplazados en otros institutos desde que ocurrieron los movimientos telúricos. Sobre el Instituto de Educación Secundaria Ramón Arcas Meca, también en reconstrucción, el consejero ha dicho que las obras van razonablemente bien y que se están cumpliendo los plazos, por lo que previsiblemente será operativo el próximo curso académico. Pues mucho se ha hablado y se sigue hablando del Instituto de Educación Secundaria Francisco Ros Giner y después de todo lo que han dicho políticos, profesores, alumnos, hemos querido preguntar a los ciudadanos si saben realmente los motivos por los que esas obras se paralizaron. Esto es lo que decían. Pues no lo sé exactamente, yo he oído por la televisión cosas, pero por la radio, pero que no, como mis hijos no van allí, yo tengo ya hijos grandes y todo eso, pues no he mirado, no. Bueno, yo no conozco el tema en profundidad porque ahora mismo pues soy docente, pero ahora mismo no ejerzo. Entonces sí tengo compañeros que están allí en el centro en este centro en concreto,
pero la verdad es que no tengo ni idea de por qué están paralizadas las obras. Sé que llevan muchísimo tiempo paralizadas, sé que hay muchos trámites burocráticos, muchos trámites administrativos, pero la verdad a día de hoy es que no se le da una solución. La última noticia que tengo, además, es a través de vosotros, a través de Comarcal, es que estuvo hace poco el consejero y sí dio una pequeña esperanza en el sentido de que incluso va a ser mejor la cosa, en cuanto a más dinero y en cuanto a mejora de inversiones. Pues lo que cabe esperar es que sea así, que al final por el que salga beneficiado sea el propio instituto. Pues yo no, supongo que porque no tenían dinero, porque no llegó el dinero aquí, no ha llegado dinero. Yo creo que lo desconozco totalmente el tema de lo que es Rojinés. Sé que están las obras paralizadas porque la economía está ahora mismo paralizada prácticamente, entonces los organismos, pues si no tienen medios para realizar, pues algo será. Yo lo desconozco totalmente el tema. Pues sería más bien porque no habría dinero, digo yo, porque si no ya lo tendrían empezado, porque los niños tienen que entrar al colegio. Digo yo que sea por eso. No sé ni media de ese tema, no sé ni media. Estoy siempre fuera y no me he enterado, no puedo opinar. Sabemos todo el dinero que han mandado aquí, dónde se ha metido, porque eso es que no lo sabemos. Es lo único que puedo decirle. Porque otra cosa, yo sé que a mí la reparación de mi casa me costó un dineral y a mí me dieron menos de la mitad. Es lo único que puedo decir. Gracias, amigos, por participar con nosotros en esta noche de martes y brindarnos su opinión. ¿Qué lectura saca José Antonio de lo que nos decían nuestros convecinos? Bueno, el desconocimiento de la mayoría de la gente en lo que pasa, el verdadero problema de eso. Yo, si se me permite frivolizar, si en vez de encargarle a los técnicos el proyecto del instituto, nos hubiera preguntado a los viejos, y que sabíamos que ahí la cimentación es muy difícil, porque ya hubo problemas cuando la construcción del primitivo Rojiner, y que hubo que recurrir a una cimentación especial en algunas cosas. Sabíamos que ahí, que era la ramblilla de San Lázaro, donde se desembocaba la ramblilla de San Lázaro, pues hay que hacer una cimentación especial acorde con el subsuelo. Entonces lo que pasa es que lo hicieron los técnicos, parece ser que lo hicieron también desde Murcia, y entonces pues sobre el papel las cosas están muy bien, pero en la realidad son de otra manera. El problema parece ser que ha sido un proyecto mal hecho por desconocimiento de la cimentación que tenía que tener. Pero lo cierto y verdad es que aquí se han cargado las tintas contra la administración local, administración regional, los profesores andan enojados, los alumnos también, y no sin motivo. ¿Y quién tiene razón en este tema? Bueno, yo creo que sobre todo los docentes, los padres de alumnos y los propios alumnos creo que son los que están sufriendo las consecuencias de este retraso. Yo creo que aquí ha podido haber una falta de previsión y también un problema económico, puesto que si se ha ampliado el presupuesto actual o el primitivo presupuesto, pues quizá porque también el presupuesto inicial era insuficiente, ¿no? Entonces ha sido un poco de todo, ¿no? Lo que decía José Antonio, que quizá los técnicos no han estudiado en profundidad el tema de la cimentación, y luego también la falta de previsión y falta también de un presupuesto en condiciones. Era la opinión del maestro Manzanera. Vamos con otro tema totalmente distinto. Se aproximan las vacaciones de Semana Santa y es un momento idóneo para viajar. Y qué mejor ciudad para descubrir en estas calendas que Lorca. Y es que la editorial Everest ha publicado la guía turística Vive y Descubre Lorca, en la que se muestran los principales atractivos de nuestra ciudad, sus recursos turísticos, alojamientos y monumentos, sus fiestas, y que además se proponen posibles rutas de interés para el viajero. El alcalde de nuestra ciudad, Francisco Jodar Alonso, ha participado en Madrid en la presentación de este libro, del que ya se ha hecho una edición de 5.000 ejemplares que se han puesto a la venta en todas las librerías de la nación. Jodar Alonso ha dicho que el objetivo de esta publicación es que los turistas que lo deseen puedan disponer de un libro de formato manejable, específico, sobre los atractivos de todo el municipio para preparar su viaje a Lorca.
La guía tiene un total de 144 páginas e incluye un plano de la ciudad, itinerarios por Lorca y sus alrededores, información gastronómica y de compras, artesanía, fiestas y alojamientos, además de recomendaciones de cómo llegar a los diferentes recorridos turísticos. Una introducción a todas las fases históricas del municipio, sus fortalezas, rutas a pie o en bicicleta como la Vía Augusta, el Cejo de los Enamorados o los Caminos de la Cruz, así como los atractivos que ofrecen las pedanías de Lorca. El alcalde ha resaltado que la edición de esta guía ha sido financiada por el Plan de Dinamización del Producto Turístico de Lorca, en la que participan tanto el Ayuntamiento de nuestra ciudad como la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Gobierno de España y los fondos FEDER de la Unión Europea. La guía también se podrá comprar en hoteles, librerías y en el centro de visitantes del parque temático Lorca Taller del Tiempo. Lo de la guía está muy bien, pero ¿sabemos realmente los ciudadanos qué puede ofrecer Lorca al visitante, al turista? Vamos a ver qué dicen nuestros convecinos. Seriedad quizá, ¿no? Que funcionen los restaurantes en verano, que funcionen los hoteles, que la gente que venga se encuentre un servicio que luego no encuentra. Pues yo diría lo primero eso, seriedad. Aparte de la gastronomía, que es muy buena, la climatología ya estáis viendo que aquí es espectacular, a pesar de que no llueve, pero tenemos un clima muy bueno. Y por supuesto pues visitar los monumentos, que tenemos variedad y no sé qué más decirte ahora mismo, pero la verdad, como soy de aquí, por lo mejor no me fijo mucho en lo bueno que tenemos, pero mucha gente que viene de fuera, la verdad se queda muy asombrada de lo que hay aquí. Sobre todo la Semana Santa de Lorca, que es una preciosidad, y no sé. Yo destacaría la Semana Santa de Lorca, porque viene mucha gente de fuera y la verdad que está muy bien. Y a la hora de los pasos, como tanto el blanco, el azul, el carnado, el paso negro también, son muy bonitos de ver. Y aparte las iglesias, aunque están derrumbadas, pero alguna de ellas se puede visitar y la verdad que está muy bien. Y sobre todo el clima que hace para esa época pues también está bien y también se podría visitar el casco antiguo de la ciudad, que está muy bonito y aparte también la gastronomía pues está muy bien, los platos que tenemos son muy típicos de aquí. Yo destacaría de Lorca las procesiones. Tiene un argumento y una preciosidad de todo lo que tienen las procesiones. Eso es una cosa para destacar. Y además de eso, pues, tiene su castillo, que también es un parador muy bonito, y tiene cosas agradables y para ver y para ofrecer, ya lo creo. Hombre, la Semana Santa sobre todo porque es lo principal aquí en Lorca, pero vamos, que también tenemos muy buena gastronomía y lo que es la ciudad es muy turística, el castillo está muy bien. O sea, la verdad es que sí, animo a la gente a que venga a Lorca y ya está, yo que sé, así de refilón eso. Y luego pues ya si te metes en temas de gastronomía y temas de... pues la verdad es que está muy bien. Pero eso que mejorando siempre pues estaría mejor, pero que está muy bien Lorca, me gusta Lorca a mí mucho, ¿sabes? Yo vivo aquí, que me encanta. Me gusta todo mucho. A esta señora le encantaba Lorca y la mayor parte de los entrevistados coincidían a la hora de resaltar nuestra Semana Santa como uno de los productos turísticos infalibles a la hora de traer visitantes. Sin duda, pero también lo importante es que no se debe de pasar por alto el que la editorial Everest incluya en las guías que tiene un prestigio reconocido, incluya Lorca. Eso creo que ha sido un paso importante y que se debe valorar. Después hay que echar de imaginación y de recursos también, pero de imaginación, para que no sea Lorca un turismo de paso, un sitio de paso, sino pues un sitio donde sea destino final y que se puedan beneficiar pues todos los comercios, la hostelería de la zona, y en eso yo creo que hay que potenciar pues el aspecto de ciudad histórica, artística y monumental. Eso se está haciendo, se ha intentado hacer muchas veces, pero hay que ser un poco más agresivos porque hay mucha competencia. La competencia a veces es feroz. A grosso modo, la inmensa mayoría de los lorquinos sabemos qué maravillas atesoramos en nuestro municipio, pero ¿qué carencias tenemos? Bueno, si queremos atraer tanto turista. En primer lugar, bueno, que coincido con José Antonio, que es interesante para Lorca que salga este tipo de guía turística porque es una información que se da para todo el país, ¿no?
Y por otra parte, claro, tenemos que hacernos varias preguntas. Un turismo que no sea de paso, de acuerdo, pero también hay que darle unos servicios. Entonces ha habido un participante en la encuesta que decía que luego los fines de semana o domingos hay restaurantes cerrados o hay bares que prácticamente no se puede consumir, no se puede comer. Entonces todo eso va aparejado un poco, ¿no? Esos servicios deben de estar funcionando sobre todo los fines de semana y en vacaciones. Y luego también deberíamos, al margen de tener en cuenta nuestro amplio término municipal con turismo rural, con nuestras costas, tenemos que preguntarnos cómo tenemos nuestro casco antiguo, ¿no? Nuestro casco histórico. Ahora mismo creo que es impresentable porque está que se nos cae abajo, ¿no? Y creo que eso es importantísimo para el turismo cultural, ¿no? Entonces yo dejaría en el aire que sí, es interesante el tema de tener una guía, pero luego en qué condiciones le damos nosotros a nuestros visitantes, ¿no? Bueno, pues ya sí que tras esta pincelada a la actualidad entramos en materia a charlar con Antonio Manzanera López, director de la Banda Municipal de Música de Lorca y profesor superior de Dirección de Orquesta y Composición. Hablamos en esta ocasión en Larca de música de Semana Santa, de la que Antonio Manzanera es un erudito, un estudioso. Y no sé, José Antonio, si nuestra Semana Santa, que son bordados únicos, espectaculares, esos caballos ricamente enjaizados, esa devoción que tenemos por nuestros Cristos y nuestras vírgenes, sería concebible sin música. No, ni mucho menos. La música va indisolublemente unida a la Semana Santa. Cuando se dice Semana Santa, a la mente viene bordados, caballos, carrozas, pero también viene el tren y las caretas, por poner un ejemplo así muy gráfico. La música es importante y además es como si dijéramos una prolongación de los oficios religiosos, y esa prolongación pues también entra por otro sentido distinto del sentido de la vista, que es el oído. Entonces, si no hay música, falta un poco el condimento, falta un poco el último toque de gourmet de la Semana Santa. ¿Crees, Antonio Manzanera, según tu óptica, tu perspectiva, que la música de la Semana Santa de Lorca ha trascendido ya a lo religioso y ha entrado a formar parte del ámbito sociológico de la ciudad? Pues sí, porque creo que es un hecho fehaciente, ¿no? El día a día de nuestra Semana Santa transcurre siempre unido a la música, ¿no? Entonces es algo más de, incluso, bueno, tenemos músicas sacras, ¿no? Que como bien ha dicho José Antonio, partían de los oficios, de las fiestas del Corpus, diría yo, de la Edad Media, y luego posteriormente los oficios de Semana Santa, y luego se han hecho una serie de composiciones que no tienen nada de religioso, ¿no? Música totalmente profana, himnos, como son los himnos, ¿no? Que son prácticamente pasodobles, festeros, que invitan un poco a motivar el espíritu de los lorquinos, ¿no? Entonces sí, por supuesto que va un poco más allá de lo que es la fiesta religiosa y de la música religiosa en particular, claro. ¿Y cuándo surge, Antonio, ese interés por investigar de esa forma tan minuciosa y tan exhaustiva como tú lo has hecho la música de la Semana Santa de nuestra ciudad? Pues hace ya bastantes años. Mi vida en la música y particularmente la Banda Municipal de Música de Lorca, prácticamente llevo ahí casi 50 años dentro de esta agrupación y he crecido en la Semana Santa y me preguntaba muchas cosas de estos himnos, por qué, quién los hizo, desde cuándo, y eso me llevó un poco a motivarme en el aspecto de ir recabando información. Y algunas cuestiones las hemos podido resolver, otras, como por ejemplo los autores de los himnos son autores desconocidos, sabemos que tienen más de 100 años, se interpretaban ya a finales del 19, pero por ejemplo hay ahí un eslabón que no hemos podido todavía localizar, como son los autores, ¿no? ¿Y esa investigación tan exhaustiva que estás realizando, a dónde te ha llevado? ¿Qué has descubierto? Por ejemplo, ¿de cuándo datan esas primeras partituras que han aparecido vinculadas a nuestras procesiones? Bueno, la etapa actual de la Semana Santa nace a mitad del siglo XIX, sobre 1952. Ahí, por ejemplo, se ponen en funcionamiento no una, sino 3 bandas de música
que junto con la banda municipal de Lorca pues daban vida musical no solo en Semana Santa, sino que eran bandas que funcionaban durante todo el año. Me estoy refiriendo a la banda del Paso Blanco, del Paso Azul y del Paso Encarnado. Ahí, bueno, ellos participan, nacen para participar en la Semana Santa de esos años, de mitad del 19, pero luego sus actividades pues trascienden la Semana Santa, participan en el Corpus, en Navidad, en las ferias y fiestas, y con esas bandas de música nacen los primeros grupos que tienen también un componente musical. Y me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a dos que son muy importantes, como es el grupo de Entrada en Jerusalén. Ahí se crea un himno también, más o menos unos años después, que cantan fundamentalmente hombres en carrera, y luego también el Arca de la Alianza. Siempre tienen un componente musical. Entonces podríamos decir que a partir de mitad del 19, pues nacen esas bandas de música, el nuevo modelo de la Semana Santa, y también nacen composiciones musicales expresamente para representarse e interpretarse en los desfiles bíblico-pasionales. Curioso lo que nos comenta esta noche el maestro Manzanera aquí en el Arca, y lo cierto y verdad, José Antonio, es que si no hubiese personas como Antonio Manzanera que dedican una parte importantísima de su vida a la investigación, en este caso de música lorquina de Semana Santa, careceríamos de una serie de datos importantísimos. ¿Valoramos realmente a día de hoy la tarea de los investigadores, o al no ser un trabajo que tenga esfuerzo físico lo pasamos más por alto? La tarea de los investigadores está siempre un poco así, queda tras mano para las personas normales, para las personas de la calle, pero es una labor importantísima, y personas que además siente Lorca y siente las cosas de Lorca, como Antonio Manzanera, pues le añaden un plus a la investigación, que eso también es importante, y por eso se dedica a esos temas de Lorca y esa música de Lorca, que hay parte de esa música que, aunque está revitalizándose en estos últimos años, es desconocida. A mí a veces me preocupa el que haya tanta marcha militar y tantas cosas en torno a la Semana Santa, que también están bien porque anima al personal y tal, pero a veces, como se dice en La venganza de Don Mendo, está uno ahito de tanto parchear y tanto pito. Entonces conviene recordar que hay otra música de Semana Santa más ligada a los oficios religiosos, más ligada a lo que es, pues, el espíritu tradicional de la Semana Santa. Y en eso, pues, Antonio Manzanera en su libro lo ha buscado, lo ha rebuscado, aunque no hayan encontrado todavía esos primeros autores del Tres y las Caretas, pero hay muchos autores que han tenido en la Semana Santa una fuente de inspiración, y ahí están. El libro al que alude José Antonio Gallego es este de Música y músicos de la Semana Santa de Lorca. Aquí lo tienen ustedes. ¿Cuándo se publica este libro? ¿En el año 91 aproximadamente, Antonio? No, en el 2008, 2009, sí. Fíjate. Hace pocos años. Pues yo pensaba que este libro estaba ya como un referente de nuestra bibliografía de Semana Santa muchísimos años en auge. Es un libro en el que tengo que reconocer que yo me amparo muchísimo a la hora de hacerles llegar a todos ustedes los comentarios de los desfiles bíblico-pasionales de nuestra ciudad. ¿Cuánto tiempo dedicas a la investigación, Antonio? Pues el tiempo que mis deberes y mi trabajo me permite, ¿no? Sobre todo fines de semana, horas nocturnas, ahora, en fin, este tipo de cuestiones, mucha gente se apoya en internet, pero este tipo de cuestiones, como digo, hay muy poca información, ¿no? En lo que se refiere a la historia local, ¿no? Entonces hay que ir a archivos, hay que ver hemerotecas, en fin, testimonios personales de gente mayor, y entonces ir uniendo datos y ir haciendo ese puzzle, ¿no? Y poco a poco pues vamos recabando información, pues que nos permiten que los lorquinos conozcamos un poco más de nuestra historia. Refiriéndome a lo que comentaba José Antonio de las músicas militares y marchas, bueno, sí, la verdad es que es una realidad que estamos importando en los últimos años un modelo sevillano, llamado sevillano, que es traspasar las músicas esas que son ni más ni menos que marchas militares y músicas muy propias de esa Semana Santa de Sevilla, Málaga o
o Cádiz, y la estamos trasladando aquí a Lorca, cuando aquí, en fin, hay un repertorio importantísimo escrito por músicos locales, por ejemplo la familia Casas, que es todo un referente musical, no solo a nivel local, la familia Gallón, Maestro Heredia, Jiménez Puertas, que han hecho obras expresamente para la Semana Santa de Lorca y son obras de envergadura. La propia Salve de la Virgen de los Dolores, también escrita por el maestro de capilla durante muchísimos años de la Catedral de Córdoba, Juan Antonio Gómez Navarro, que es una verdadera obra sinfónico-coral, en 3 movimientos, con orquesta. Pienso que los lorquinos, y concretamente la gente responsable de estas cofradías de Lorca, deberíamos de preocuparnos por mantener esas músicas, ¿no? y que se interpretasen todos los años, porque esas marchas, mira, por ejemplo, hay una marcha que se dedicó a la Virgen de los Dolores que se llama La Lágrima, escrita por el tío de Bartolomé Pérez Casas, José María Casas, que es una marcha preciosa, con una calidad enorme. Otra marcha, por ejemplo, la que escribió el maestro Heredia al Cristo Yacente, que se titula así, Cristo Yacente, también que se llegaba a interpretar en las distintas procesiones, pues hace ya muchos años que no sé, es que ni siquiera en el Paso Azul la conocen, ¿no? Y a esto es lo que me estoy refiriendo, que nos olvidamos un poco de estos repertorios que nacieron hace muchos años, no exentos de calidad, al contrario diría yo, que tienen una gran calidad musical y que deberíamos de cuidar este patrimonio, ¿no? Y la verdad que creo que hacemos un flaco favor tratando de importar esta música que se denomina sevillana, música cofrade, cuando aquí en Lorca tenemos aquí un repertorio importante y extenso, escrito por compositores locales y de gran calidad. Repertorio que es una pena, según lo que nos está contando esta noche el maestro Manzanera, que sea un gran desconocido para la inmensa mayoría de los cofrades y de los lorquinos. Lo que sí conoce prácticamente todo el mundo son los himnos de las 2 cofradías mayoritarias, el 3 y las caretas. El 3 por parte del Paso Blanco y las caretas por parte del Paso Azul. Y aquí hay un apartado en el libro del maestro Manzanera que dice: el 3 y las caretas, algo más que himnos. Yo no sé, José Antonio, tú como blanco, si cuando escuchas el 3 te emocionas. ¿Qué pasa? ¿Se te pone la piel de gallina? Pues sí, emociona, porque es una de las señas de identidad y de distinción de los blancos de los azules. Alguien me contaba una vez que, estando fuera de Lorca, vio a alguien que a lo lejos que se creía, que le parecía que era de Lorca, pero no estaba seguro, y se puso a silbar el 3, e inmediatamente apareció, volvió la cabeza y se encontró con algo. Es un signo de que algo que se lleva dentro y algo que te mueve y que te motiva. Nos decía el maestro Manzanera esta noche que se desconocen los autores de estos himnos. Digo yo que con los derechos de autor se habrían forrado. Pues sí, porque durante la Semana Santa la verdad es que se interpretan muchísimas veces. No durante la Semana Santa, sino ya en los propios anuncios de las distintas cofradías, sobre todo blancos y azules, ya se interpretan muchas veces en el pregón de Semana Santa y ya en todas las recogidas de banderas, antes y después de las procesiones, en fin, se interpretan muchísimas veces. Yo he perdido la cuenta, la verdad. ¿Cuál sería la historia de estos himnos? ¿Hay algún tipo de leyenda que surja en torno a ellos? Sí, bueno, hay anécdotas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al 3 y al nombre del 3, se mantenía que tenía ese nombre, unos decían porque era la marcha número 3 de un libreto de partituras, y otros decían que lo habían escrito 3 músicos y que por eso lo habían llamado el 3. Pero claro, esos son comentarios, creo que sin fundamento, ¿no? Entonces, no sabemos ni por qué le pusieron con exactitud por qué le pusieron el título del 3, ni el autor. Por supuesto que el autor tampoco se conoce. Lo que sí sabemos es que ya en los años 90 del siglo XIX ya se interpretaba el 3, al igual que las caretas. Las caretas decían que algunos años los anuncios se hacían ya en el domingo de Piñata, porque la Semana Santa venía muy
muy tardía, o sea, al contrario, venía muy pronto, y entonces había todavía gente en la calle que iban con caretas del carnaval, propias del carnaval, y que eso fue un motivo de ponerle ese nombre de las caretas. Pero en fin, esos son anécdotas y comentarios que carecen de un rigor histórico. Hablamos de esos himnos emblemáticos de las principales cofradías de nuestra ciudad, pero siempre nos olvidamos que hay grandes músicos en otros pasos, como es el Paso Encarnado en el barrio de San Cristóbal y del Paso Morado. A mí una música que me fascina realmente. Pues sí, y además no podemos olvidar que el Paso Encarnado, la banda de música del Paso Encarnado nació prácticamente al mismo tiempo que las del Paso Blanco y el Paso Azul. Tiene también un himno muy interesante que se llama Viva el Barrio, que recogió un músico, un buen guitarrista, un gran guitarrista, diría yo, del barrio de San Cristóbal, Juan Grajalva. Esa música la recogió de oído, y luego el maestro Heredia hizo los arreglos para que se interpretasen en los desfiles, más que en los desfiles, en los momentos anteriores a las procesiones y en las convocatorias que se hacían, y en las serenatas, ¿no? Especialmente es cuando se interpretaba el himno del Paso Encarnado, que lleva por título Viva el Barrio. Y luego el Paso Morado, la verdad es que no conocemos así una música en cuanto a antigüedad, más bien son recientes, ¿no? Como es el himno que está escrito en 1982 por el anterior director de la Banda Municipal de Música, el maestro Rafael Rosell Cebrián, que ante la falta de himnos, tanto en el del Paso Negro como del Paso Morado, pues se propuso dotar a estas dos cofradías de sus respectivos himnos. Hizo, como digo, en el 82 el himno del Paso Morado y al año siguiente el del Paso Negro. Bueno, es obvio que toda esa música no suena a lo largo de nuestros desfiles bíblico-pasionales, pero según la documentación que tú manejas, ¿cuántas partituras, cuántas piezas hay dedicadas a la Semana Santa lorquina? Pues hay bastantes, diría yo que si digo 40 piezas me quedo corto, porque tenemos que añadirle, bueno, al margen de los 6 himnos, hay que añadir el Dios de Israel, hay que añadir el Arca de la Alianza, la Salve de la Virgen de los Dolores, esas marchas de procesión que me refería antes, y otras que han surgido posteriormente, ¿no? En fin, yo diría que hay una... Y luego si añadimos también algunas piezas que se interpretaban en los oficios religiosos de Semana Santa, pues sí, y que escribieron maestros de capilla de la Colegiata de San Patricio, pues yo creo que sí que nos podemos ir perfectamente a las 40 o 45 piezas musicales. Por eso digo que tenemos un tesoro musical en Lorca propio de nuestra Semana Santa y que debemos de velar por conservarlo. Y ponerlo en valor. Y ponerlo en valor y no cambiar alguna, por ejemplo, los himnos últimamente, yo creo que se hace sin mala intención, pero se hacen arreglos, las agrupaciones musicales, tanto de Paso Blanco, del Paso Azul, del Paso Morado, Paso Encarnado, hacen sus arreglos para poder tocarlo, puesto que no tienen plantillas instrumentales como la Banda Municipal de Música, que es para la plantilla que se escribieron esos himnos, ¿no? Entonces hacen arreglos, cambian ritmos, cambian melodías, cambian contracantos, y eso hace que se desvirtúen un poco estos himnos. Y creo que deberíamos de velar, y sobre todo los responsables de las distintas cofradías, en que se mantengan en su integridad estas músicas. Es igual que, yo siempre pongo un ejemplo, ¿a quién se le ocurriría a la Capeta del Negro o al Reflejo o los bordados importantes de nuestra Semana Santa darle unas puntadas en un color distinto como las concibieron sus autores? A nadie se le ocurriría eso. Pues con la música creo que debemos de cuidar en ese sentido igual que si fuese un bordado. Música de la que nos habla el maestro Manzanera, que viene ya desde tiempo inmemorial, lo que significa que los lorquinos siempre, generación tras generación, nos hemos tomado muy a pecho eso de la Semana Santa. Sí, sin duda, pero yo echo de menos, creo que alguna vez se ha hecho algún intento en el que en torno a la Semana Santa se haga pues alguna muestra, algún concierto donde se recopilen
de estas 40 piezas que dice y tal, pues algunas de las más sobresalientes, porque si no es a fuerza de repetirlas, no va a llegar a los oídos de la gente. ¿Hay previsto alguna cuestión de estas? Porque a mí lo que me preocupa también es que no se hagan cosas de estas que pueden ser al principio minoritarias y tal, y que al final el patio de mi casa y la cucaracha y otras cosas, pues puede ser que suplanten, no es que sustituyan, es que suplanten otras músicas. Sí, la verdad es que bueno, tenemos que reconocer que Lorca tiene una actividad musical paralela también a la Semana Santa. Los distintos corales de Lorca hacen sus conciertos sacros, pero le falta, creo yo, el ingrediente local precisamente de la música que tenemos en nuestros archivos. Y sí que se interpretan obras de requiem de distintos compositores o fragmentos, Stabat Mater, pero precisamente no la música lorquina, ¿no? Yo, modestamente tengo que decirlo, hace unos 5 o 6 años sí que intentamos rescatar algunas de estas piezas del archivo de la colegiata, y en fin, ya se ha olvidado prácticamente, y el estar cada año repitiendo esos montajes, claro, iban con unos gastos de orquesta, de solistas, y la verdad que a nosotros ya es que económicamente nos era imposible, ¿no? Pero la verdad que sí que apoyo lo que comenta José Antonio en ese sentido, de este repertorio que está ahí físicamente, las partituras esas están ahí, pues sí que rescatarlo un poco de la estantería y llevarlo al ámbito del concierto, y no solo el interpretarlo una vez, como digo que fue ese concierto al cual me referí, sino que hacer una especie de repertorio que se pudiese interpretar cada Semana Santa, con alguna novedad siempre, pero que un repertorio que se familiarice entre los lorquinos. Pues es una buena idea que podríamos transmitir a la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Sandra Martínez. Pues sería interesante, creo. Pues hablamos de música, músicos de Semana Santa. Hay grandes músicos en las diferentes cofradías, blanca, azul, encarnada, morada, pero la Banda Municipal de Música de Lorca siempre ha estado ahí vinculada a nuestras procesiones. Sí, prácticamente, y bueno, no solo desde la segunda etapa de la Banda Municipal de Lorca, que nace en 1927, sino anteriormente, cuando era director Juan de Casas Rojo, abuelo de nuestro insigne Bartolomé Pérez Casas, que a mitad del 19 ya participaban en Semana Santa. Pues prácticamente esa tradición, salvo algunos años que la Banda Municipal desapareció y que renació en el 27, prácticamente no hemos dejado de participar en las distintas Semanas Santas hasta el día de la fecha. La verdad que son unos 30 actos los que hacemos la Banda Municipal, porque no nos podemos olvidar que vamos divididos sobre todo en los días de procesiones, Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, vamos la mitad de la banda con el paso blanco y la mitad con el paso azul. Y luego en las distintas procesiones, en fin, que no solo se hacen con los blancos y los azules, porque casualmente en la actualidad no hacemos ninguna procesión con estas dos grandes cofradías, sino que sí que apoyamos un poco, porque así lo demandan ellos, las procesiones de las otras 4 cofradías, a las cuales no faltamos a nuestra cita nunca. Pues no porque esté esta noche el maestro Manzanera con nosotros, José Antonio, pero podemos sentirnos orgullosos todos los lorquinos de la calidad que tiene la Banda Municipal de Música de Lorca. Sin duda es reconocida fuera de nuestras fronteras. Yo siempre me tendré que referir a aquel concierto con el maestro Narciso Yepes, donde la banda municipal pues decían que sonaba como otro tipo de agrupación, no como una banda municipal, sino como una orquesta y como algo así, ¿no? Entonces eso dice mucho de quienes la dirigen, quienes la han dirigido, que también han dejado ahí su semilla, y de la afición que hay en Lorca por la música, que da gusto ver. Yo que ahora llevo a mi hija al conservatorio, y da gusto ver la cantidad de gente que
está interesada por la música y que va allí a aprender, con lo cual el futuro de la música en Lorca está asegurado. Pues con esa frase nos vamos a quedar, Antonio, el futuro de la música de Lorca está asegurado. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta noche en el Arca y tendremos posibilidad a lo largo de toda esta Semana Santa, ya han comenzado esos anuncios, el próximo viernes el pregón, de escuchar atentamente esos sonidos magistrales que emite la Banda Municipal de Música de Lorca. Antonio Manzanera, muchísimas gracias. Gracias, encantado y hasta la próxima. Que esperemos sea muy pronto. Pues amigos, nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos con el siguiente invitado, que también hizo sus pinitos en el mundo de la música, aunque viene a hablar de economía, porque es el concejal de Economía y Hacienda en nuestro ayuntamiento, Luis Amador. José Antonio, por favor, quédate para la segunda parte, una pausa para la publicidad, amigos, y enseguida estamos de vuelta. Segunda parte del Arca, amigos, en esta noche de martes, 1 de abril. Muchísimas gracias por la fidelidad que nos brindan y por mantenerse fieles a la pantalla de su televisor y a esta cita con el Arca de Marisa. Siguiente invitado de la noche y comparte singladura en esta ocasión con todos nosotros el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Luis Amador Pérez. Luis, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Continúa con nosotros el catedrático de Filosofía, que fuera alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador y diputado a Cortes, José Antonio Gallego. Muchísimas gracias por mantenerte ahí, en tu sitio. Estamos así. Inasequible el desaliento. Hablamos, José Antonio, de economía esta noche con el edil Luis Amador y quizá, a mi modo de ver, es una de las concejalías en las que más se trabaja y menos lucida de cara a la galería. Es un área difícil. Es un área muy difícil, sobre todo en la política local, en la administración local, porque los ayuntamientos siempre han andado muy escasos de recursos, y más pues el Ayuntamiento de Lorca, que tiene que administrar un presupuesto de provincia por la extensión del término municipal y la cantidad de servicios que tiene que prestar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y la escasez de recursos, que no tiene los mismos recursos que si fuera una provincia. Entonces, el tener mucha población diseminada, más del 40% de la población diseminada, que tener núcleos urbanos que son en otras comunidades autónomas verdaderos municipios, como La Paca, Almendricos, La Hoya, la parroquia, etcétera, pues eso supone una serie de gastos que a veces es muy difícil que desde el ayuntamiento se pueda convencer a administraciones superiores de que Lorca es otra cosa. No se puede pensar que Lorca es Alcantarilla, donde está todo el casco urbano en el mismo sitio y los servicios están allí mismo, que Lorca, que tiene 900 kilómetros de caminos vecinales y que tiene que llevar la luz y el agua a esas pedanías que están algunas a 30 kilómetros del casco urbano. Pues como decía José Antonio Gallego, el área que dirige Luis Amador es una de las más áridas que hay a la hora de manejar los designios de nuestra ciudad y por lo tanto explícanos en qué consiste más o menos tu trabajo, tu labor diaria. ¿Te pasas el día con la calculadora viendo a ver dónde recortas o dónde ajustas? No. Bueno, primero agradecer las palabras de José Antonio Gallego. Como buen sabedor del servicio público y alcalde que fue de esta ciudad, la labor no solo la mía, la de todo el equipo de gobierno, pues es difícil por cómo es Lorca, ¿no? Por el término municipal tan extenso, por la diversidad que tiene pues de necesidades desde la costa hasta el interior y demás, ¿no? Básicamente lo que hacemos pues es día tras día estudiar todos los costes que tiene el ayuntamiento, tratar de ajustarlos y tratar pues bueno de poner a disposición de las distintas concejalías en la medida de lo posible pues el presupuesto, el dinero necesario pues para cubrir en su gran mayoría pues todas las necesidades que cada una de las concejalías tiene. En el día a día lo que nos dedicamos pues es
a estudiar formas de financiación, pues de inversión, de necesidades que se tengan en distintos aspectos de lo que es nuestra ciudad. Nos dedicamos a ir a hacerle un seguimiento al presupuesto, y más hoy en día cuando la legislación estatal pues nos tiene muy encorsetados a la hora del déficit y del gasto y demás, y pues bueno, de ir corrigiendo desviaciones que puedan producir pues que a final de año las cuentas pues se nos vayan un poco de las manos. Pues sí, en eso es más o menos en lo que estamos ahora. Pues para los que somos, entre los que me incluyo, legos en la materia, el concejal de Economía y Hacienda se mueve básicamente con dos conceptos fundamentales. Uno, el de gastos, y otro, el de ingresos. Luis, ¿de qué fondos se nutre el Ayuntamiento de Lorca? Bien, principalmente, últimamente el Ayuntamiento de Lorca ha subido, antes estaba por debajo del 50%, en un 47-48% de autofinanciación, es decir, de financiar los servicios que presta con el dinero de los impuestos de los lorquinos, y pese a ser el segundo municipio de la región de Murcia con menor presión fiscal, no es que lo diga yo, salió publicado en un medio hace pues 3 o 4 meses, pese a eso, hemos elevado, y dada la situación existente, hasta un 65% el total de autofinanciación de los servicios que presta el Ayuntamiento, principalmente en un 65% de los impuestos que les cobramos a los ciudadanos de Lorca, pues dígase los conocidos por todos como el sello del coche, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el IBI, conocido por todos como la contribución, las tasas, licencias de urbanismo, en fin, todo eso es lo que hace pues el máximo de los ingresos que tiene el Ayuntamiento. Y luego, por otro lado, pues bueno, transferencias que vienen del Estado, transferencias que llegan de la comunidad autónoma, transferencias que llegan también, y ahora más que nunca tenemos que hablar de ello, de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y bueno, esos son los fondos con los que pues tratamos de cubrir las necesidades que vamos teniendo. ¿Cuánto planificáis que vais a recaudar este año? Bueno, por nosotros planificamos que podremos llegar a, como siempre, en torno a un 85-86% del total de lo presupuestado. Más o menos rondaremos los 63, 64, 65 millones de euros, más o menos, por ahí andaremos. Han variado con el tiempo los parámetros económicos desde que José Antonio Gallego era el primer mandatario de nuestra ciudad, pero imagino que te regías más o menos por los mismos pautas que Luis, saber con qué dinero contabas y dónde tenías que invertirlo. No, me agrada oír que primero son los ingresos y luego hay que pensar en los gastos, porque es que en lo difícil a veces de gobernar, y sobre todo en los primeros años de los ayuntamientos democráticos, las peticiones de los vecinos eran tan grandes que cada concejal se vio obligado a inflar su presupuesto y luego habría que decirle, pero ¿de dónde se saca esto? Entonces empezar, en toda la época hay necesidades, ahora serán de otro tipo y serán de otra manera, por supuesto, ¿no? Pero muchas veces la pelea, entre comillas, entre los regidores de Hacienda y el alcalde era así, está muy bien este gaste, pero dime de dónde vienen los ingresos para eso. Por eso el hablar de ingresos pues me gusta, porque hay que tenerlo en cuenta, y más en esta época donde efectivamente hay una especie de corsé, como bien ha dicho el concejal, del Estado, en el que no se puede uno pasar de determinado tipo de presupuestos, porque hay que ir buscando pues, el famoso déficit cero o ir acercándose. Lo que ocurre es que, vuelvo a lo que decía al principio, a veces en Lorca es muy difícil llegar a eso cuando la prestación de servicios en otros municipios es mucho más barata, y sobre todo el mantenimiento. Es que se habla muchas veces de la inversión a veces es muy fácil, pues a lo mejor encuentras 40 o 50 millones de pesetas, digo pesetas, ahora en euros sería mucho menos, en cualquier sitio, pero luego hay que mantenerlos. Hay que pagar el mantenimiento de esos servicios. Por lo tanto, yo creo que si se empieza a hablar de ingresos, estamos hablando de una buena orientación, según mi criterio, en la Concejalía de Hacienda, a lo cual nos tiene, por supuesto, ya demostrado el concejal aquí presente, de que tiene hasta buena fama, como he dicho más de una vez, y eso en un concejal de Hacienda es difícil, es muy meritorio.
Rara avis, Luis Amador, viene a decir José Antonio Gallego, y lo ha manifestado en más de una ocasión aquí en el Arca. Sin entrar en muchos tecnicismos, Luis, ¿las arcas municipales gozan de buena salud? Gozan de mejor salud que el año anterior, que el anterior y que el anterior. De muy buena salud no gozan, hay que seguir trabajando para llegar al punto en el que se estaría trabajando sin ningún tipo de miedo económico y financiero. No es que lo exista ahora mismo, pero estamos en una situación en la que todos los indicadores han mejorado, pero nos queda un indicador por mejorar, el cual sabemos que se va a tardar unos años en llevar a su sitio, que es el remanente de tesorería, que sigue siendo en el ayuntamiento negativo, pero sí he de decir que hemos conseguido que el resto de magnitudes sean positivas. Incluso hace poco hablaba de lo que es el ahorro neto, que por primera vez en muchos años empieza a ser positivo. Eso pues nos dice que estamos en el camino de ir recuperándonos, que hemos hecho un esfuerzo y un gran trabajo hasta la fecha, pero que hemos de seguir trabajando porque un remanente negativo de tesorería significa necesidad de financiación, significa que los cobros y los pagos tienen que estar muy acompasados y que ante cualquier causa, otra nueva causa sobrevenida, más de las que ya llevamos año tras año, pues nos puede poner en un determinado apuro, pero de momento, para muestra un botón, ahí estamos saliendo día a día, dando buenos resultados año tras año y yendo en el camino de la mejora económica del ayuntamiento. Desde luego, he de decir una cosa, para que todo el mundo lo sepa, el mejorar la deuda pública significa, el reducir la deuda pública significa reducir los intereses y significa tener capacidad de financiación a futuro para hacer inversiones o hacer otras cosas que se necesiten, pero primero hay que cancelarla. Eso nos va a dar una mejor situación financiera que nos va a hacer depender mucho menos de los bancos y que en el Ayuntamiento de Lorca supondría poner a disposición del gasto corriente y la inversión pues unos 11 millones de euros que actualmente dedicamos a la devolución de préstamos, intereses y demás a bancos. ¿Y en cuánto habéis conseguido reducir esa deuda que os encontrasteis en el año 2007 de aproximadamente unos 105 millones de euros? Bien, Marisa, actualmente el total de la deuda que tenemos está en unos 77,4 millones de euros, es decir, de 105,2 o 4 que se cogieron en 2007, pues estamos, ya te digo, en unos 77,4 si sumamos lo que le debemos a bancos, pólizas y el total de lo que actualmente se debe a proveedores. Decir, porque se ha hablado mucho del plan de pagos a proveedores que hicimos en 2012, se ha hablado mucho de que si el Ayuntamiento de Lorca actualmente debe 8,7 millones de euros a proveedores, de por qué los debe, si en su día dejó la situación pues más o menos limpia con el tema del pago a proveedores. Y quiero aclarar, lo hice ayer, pero quiero insistir en el tema, y es que el endeudamiento que pueda tener el Ayuntamiento con sus proveedores es consecuencia del sistema de pagos que mantenemos. Y quiero ser muy didáctico en esto para que se entienda, ¿no? Y yo ayer lo he explicado con un ejemplo muy claro. Si en una casa gastamos diariamente 10 euros, para que todo el mundo lo pueda entender, el lunes gastamos 10 euros pero no los pagamos. El martes gastamos 10 euros pero no los pagamos. El miércoles gastamos 10 euros y pagamos los 10 que nos gastamos el lunes. En ese momento debemos 2 días, debemos martes y miércoles. Siguiendo con ese sistema de pago siempre deberemos 2 días, es decir, tendremos una deuda en casa de 20 euros con nuestros proveedores. Bien, eso extrapolado a 2 meses y al gasto que tiene el ayuntamiento, pues hace que si estamos pagando a 45 o 50 días de periodo medio de pago en el ayuntamiento, tengamos que mantener un saldo vivo con proveedores de en torno a los 8,5, 8,7 más o menos, que es el saldo consecuencia del tiempo que tardamos en pagar a nuestros proveedores, pero no es que se nos haya disparado la cuenta de proveedores o que hayamos, no, de momento está totalmente controlado y no existe ningún problema. Quiero aclararlo, ¿no?, porque se ha dicho mucho sobre esto y puede llevar a error en el pensamiento de mucha gente.
Nos hablabas de cómo se ha conseguido en estos años reducir esa deuda que os encontrasteis y que disteis a conocer a la población a través de una auditoría que realizaba una empresa externa. Mucho se ha hablado de esa auditoría y no sé si te lo han dicho, pero la tienes aquí. Es que hay gente que duda de la existencia de la auditoría, por favor. Está aquí. Muestra un poquito a cámara. La he sacado en un pleno municipal y he leído los datos y es más, mira, vamos a hacer una cosa para que se vea que existe. Mira, el total del capital vivo que quedó en 2007 en préstamos a largo plazo fueron 65 millones de euros. 67,8 los tenía el ayuntamiento, 783.000 los tenía servicios sociales, cultura tenía 542.000, mujer tenía 139.000, juegos y deportes 200.000, Subilor 1.400.000, Limusa 4.045.000. Eso hacía un total entre ayuntamiento y organismos autónomos de 45 millones de euros. Y luego, mucha gente habla de la auditoría, pero sin necesidad de auditoría, si nos fuésemos a las cuentas que se presentan a final de año, donde se relacionan todos los préstamos y aparte la deuda que se tiene con proveedores, está en la auditoría, pero en las cuentas que se suministran a todos los grupos políticos, cuando se aprueban las cuentas al año siguiente del año cerrado, todos los grupos políticos lo tienen, y en acreedores pendientes de pago tienen 40,2 millones, de forma que los 40,2 más los 65 hacen un total de 105,2, como dijimos en su día. Y digo más para aquella gente que dentro de los grupos políticos ha tenido acceso a la información del 2007 y la tiene en su poder. No es necesaria una auditoría para llegar a ese resultado. Con la documentación que tienen en su poder pueden llegar. Solo tienen que hacer es sumar la relación de préstamos de deuda viva que quedaba en ese momento más el saldo pendiente de pago a proveedores y llegarán a la cifra. Fíjate, la auditoría existe, está aquí, pero si no existiese se puede llegar a las cifras sin ningún problema. En ese sentido, la realidad es que con las cuentas municipales del 2007 y las cuentas municipales del 2013, la realidad es que se ha reducido de 40 millones a 8,7 millones la deuda con proveedores. La realidad es que se ha reducido el endeudamiento de 105,4 a 77,4 y la realidad es que estamos pagando entre 45 y 50 días de media de pago a proveedores, cosa que entonces no se hacía. Todo eso, y no lo digo en plan victimista, sino en plan para que se vea el esfuerzo que se ha hecho por este equipo de gobierno. Es decir, y todo eso se ha hecho a pesar de un terremoto, a pesar de unas inundaciones, a pesar de la legislación estatal, a pesar de las indemnizaciones que haya que hacer y las que se han hecho a través de las sentencias judiciales. A pesar de todo eso, las cuentas municipales siguen estando donde están. He ahí el día a día, y cuando se producen desviaciones, el tener que estar en esas desviaciones para tratar de corregirlas lo más rápido posible, dentro de lo que lo permiten, pues el que los recursos son limitados, y pues tratar de obtener buenos resultados, que al final no hemos de perder la visión de esto. Los buenos resultados económicos lo que pueden hacer es que sea mucho más sostenible en el tiempo y que a futuro podamos ir mejorando la financiación de la prestación de servicios públicos. No olvidemos nunca que el dinero que manejamos es para prestar servicios públicos y servicios a los ciudadanos. Lo que pasa como todo, que a lo mejor en un momento dado, cuando la situación económica o el endeudamiento es muy elevado, pues tienes quizá que reducir esa prestación a cambio de poder volver a hacerlo en un futuro, porque cualquier otra cosa te hace depender de terceros. Si tienes préstamos tienes que devolverlos, y esa dependencia actualmente se ve en nuestro presupuesto y está valorada en casi 11 millones de euros que hay que devolver a los bancos entre proveedores y amortización de capital. Pues mucho se ha hablado y se sigue hablando de esa deuda que se encontró el Partido Popular y se ha achacado, y cito literalmente, a 28 años ininterrumpidos de mandato socialista, pero no es verdad, porque aquí tenemos a un señor que fue alcalde de nuestra ciudad y que dejó las cuentas del ayuntamiento, aquí lo he dicho infinidad de veces, con superávit. Sin embargo, a José Antonio Gallego no le gusta sacar pecho. No, eso es un tiempo pasado, estamos en otra época y no, a mí me ha alegrado oír al concejal de decir que el ayuntamiento ahora tiene un ahorro neto positivo, porque yo me recuerdo, ingenuo de mí, una vez fui a hablar con el director del ICO, del Instituto de Crédito
¿cómo se llama? No, perdón, el BCL, el Banco de Crédito Local. Fui a hablar con él para que nos diera un préstamo para financiar no sé qué inversiones teníamos aquí. Y llegué allí y me enseñó unos papeles en los cuales decía que el ayuntamiento no podía darnos ese préstamo porque el ayuntamiento de Lorca tenía un ahorro negativo, un ahorro neto negativo, y por lo tanto era imposible. Yo me quedé pues así, en blanco, y me vine pues para pedirle el crédito pues a otra entidad, pero las obras se hicieron. De todas formas, las obras se hicieron. Y bueno, de todas formas, yo antes de que vaya, me imagino que habrá tiempo a través de la conversación, me gustaría que me dijera el concejal si tienen previsto algo en cuanto a la reducción del IBI, que este año parece ser que ya sí tiene que cobrarlo el ayuntamiento, ¿no? Y luego pues el tema de los convenios, aunque colateralmente lo ha citado, pues a ver qué posibilidades hay de renegociar todo ese tema que a mí me parece sangrante. Esa cuestión me parece sangrante porque me preocupa que se convierta solamente en un tema político, de culpa de uno y de otro, que cada uno tiene la culpa que tiene, y que a lo mejor los que para mí también tienen una gran culpa, que son los promotores pillines, que vieron la necesidad de encontrar un camino para sacar mucho provecho, pues se anden de rositas. Por lo tanto, esas dos cosas, el IBI y convenios. Convenios en el sentido de negociación. No en otro sentido. ¿Lo has llamado promotores pillines? Sí, los pillines, porque es que vieron el cielo abierto con los dineros que iban a sacar y con lo bien que convencían a los ediles de turno, y que luego, cuando vieron que no era posible, le echan la culpa a quien sea. Pues vamos, Luis, si te parece, con el IBI y con los pillines. Vale. Bueno, vamos a ver, aclarar una cosa antes de empezar. ¿Qué es el ahorro neto? Porque hemos hablado de él. ¿Qué es? Cuando se tiene ahorro neto positivo es que se tiene capacidad, con lo que se ha recaudado, es decir, con el dinero efectivo que ha entrado en el ayuntamiento, se tiene capacidad para pagar el gasto corriente más la amortización e intereses de los préstamos. Y en ese momento, pues es cuando empiezas de verdad a tener una senda de caja positiva, no solo presupuestaria, no solo en papel, y puedes empezar de verdad a pensar en un cambio de tendencia de la situación económica del ayuntamiento. IBI, para este año llevamos 3 años de exención total de la zona de máxima afección, la más afectada por el terremoto. Para el 2014 negociamos y conseguimos un 50%. Nos basamos en que en el primer Real Decreto que aparece, pues en la exposición de motivos se dijo que iban a ser medidas fiscales extraordinarias que irían desapareciendo gradualmente conforme se fuese gradualmente pues volviendo, no a la normalidad, pero sí volviendo pues bueno, pues a un cierto dinamismo económico y social dentro de la ciudad. Y así pues conseguimos para el 2014 pues un 50% de reducción en el IBI. A futuro estamos trabajando y programando para el 2015, que a principio de año del 2015 podamos empezar a modificar valores catastrales, y empezar por aquello que creemos que es más justo, porque ha sido lo que hasta ahora pues más injusticia se ha hecho, y es sobre los suelos urbanizados, o sea, suelo urbanizable sectorizado. Esos suelos que no tienen todos los pues que digamos que no tienen todos los suministros, que no tienen tal, que están catalogados como industriales, residenciales, que no están desarrollados, pero que en IBI están valorados como tal. Bueno, pues son los primeros sobre los que estamos trabajando y sobre los que a principio de año vamos a empezar a hacer una modificación de valores a la baja sobre ellos. ¿Por qué el año que viene? Pues porque es cuando hace los 10 años de la última revisión de catastro, y a partir de ahí iremos trabajando paulatinamente año tras año pues en tratar de que el pago del IBI pues sea más justo entre todos los lorquinos. Hablar de los convenios. Como he dicho, la situación del Ayuntamiento de Lorca, pese a que año tras año se han ido mejorando todos los indicadores y actualmente todos son positivos a excepción de uno, el remanente negativo, o sea, el remanente de tesorería. El remanente de tesorería es la suma acumulada, por decirlo de alguna forma, de todos los superávit o déficits que ha tenido el ayuntamiento, ¿no?
Actualmente, hace 2 años, ese remanente era negativo en 32 millones, hoy lo es en 16,8 creo, y lo hemos reducido con respecto al año anterior en 1,4. He ahí, pues bueno, el esfuerzo que se está haciendo, pero pese a eso, hasta que no llegue a ser cero o positivo, hay que seguir trabajando. Bien, ese remanente negativo quiere decir que las necesidades de caja para equilibrar todo el sistema financiero del ayuntamiento son de 16,9 millones de euros. Que actualmente con los presupuestos que manejamos, más la inversión que manejamos y demás, es llevadero en el tiempo el acompasar los ingresos y gastos, o sea, no, los cobros y pagos del ayuntamiento con esa necesidad. Y de hecho lo estamos haciendo y consiguiendo con una buena planificación de caja. Vale. Dicho esto, claro, cualquier indemnización que nos venga nos va a distorsionar eso. Y hemos de pensar, como he dicho antes, que tenemos un presupuesto donde existe una cierta morosidad a la hora del pago de los impuestos. Morosidad no como que es imposible recaudar, sino como que los ciudadanos pues solicitan fraccionamientos de impuestos, aplazamientos, no se cobra ahora y se cobrará a futuro, pero claro, eso la caja municipal pues la trastoca. Y en ese sentido hemos de tener en cuenta que cualquier indemnización sobrevenida que venga, pues va a ser muy sensible, la caja municipal va a ser muy sensible pues ante esas imposiciones. Hasta ahora hemos intentado, pues hemos negociado alguna que otra de las indemnizaciones que ya se nos ha puesto pues para fraccionar, aplazar el pago y demás, pero desde luego si todas las indemnizaciones al final o todas, como diría yo, todas las denuncias que tiene el ayuntamiento en convenios se materializaran en que el ayuntamiento tiene que devolver todo ese dinero, desde luego pues bueno, que el ayuntamiento pues iba a tener un serio problema, es así, ¿no? O sea, yo ya no entro en la valoración de si se tiene que devolver, no se tiene que devolver, se tiene que hacer, no se tiene que hacer, porque no llevo yo de lleno a ese tema, ¿no? Pero sí entro en que si se producen todas las indemnizaciones al mismo tiempo, de golpe y demás, pues qué duda cabe que el ayuntamiento se va a resentir y mucho, por lo tanto, pues habrá que seguir negociando y demás. No obstante, nuestro alcalde pues ya pidió que se hiciese internamente un estudio económico-financiero para aportarlo a la justicia y que valoren cuál es la situación y que, bueno, que sería imposible devolver eso de golpe. Sí, pero independientemente del tema del estudio financiero, que me parece justo y oportuno, yo lo que pensaba es que a lo mejor se podía negociar uno a uno con los acreedores, en este caso de los convenios, y ofrecer compensaciones de algún otro tipo, compensaciones aplazadas en el tiempo, incluso en el aspecto urbanístico, para ir salvando la situación, porque efectivamente si vinieran de golpe todo eso, esa deuda cayera sobre el ayuntamiento, pues iba a distorsionar muy mucho los presupuestos. En ese aspecto, pues a lo mejor hay constructores que son más asequibles a esas negociaciones y con determinado tipo de compensaciones aplazadas a lo largo del tiempo se podría solucionar, porque otra salida no le veo, la verdad. No, yo, ya te digo, no llevo yo de lleno el tema, puede ser una salida, lo que pasa es que yo actualmente veo que es una salida que puede ser difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los promotores y constructores en aquel momento eran muy pocos los que trabajaban con la totalidad del capital propio, se trabajaba con apalancamiento financiero, es decir, con entidades financieras y demás. Mucho del dinero que se podía pagar a lo mejor para los convenios pues sería dinero sacado mediante préstamos o endeudamiento. Entonces, dada la situación existente, si pensamos desde el punto de vista de un promotor inmobiliario, lo que va a querer es quizá recuperar el dinero y lo antes posible para cancelar los préstamos que tiene. Entonces, negociar, pues quizá habrá alguno que sí, pero creo también que lo hubiese puesto de manifiesto en el sentido de, antes de denunciar ante la justicia, de haber pasado por el ayuntamiento, hablado con el alcalde o con el responsable del urbanismo de Lorca y haber intentado, antes de llegar a esto, si no se ha producido y se va directamente a lo que es a la denuncia ante el juzgado, pues en ese sentido creo que poco espíritu de negociación se ve por la otra parte. Pero en fin, como ya digo, siempre también hay que pensar qué piensa el que hay al otro lado y qué puede ser lo que le motive a hacerlo.
Y en fin, lo dicho, puede ser y es algo que nos tiene pues muy pensativos y puede ser un gran problema. Satisfecha la curiosidad de José Antonio claro. Gallego, continuamos Muy porque claro. estamos hablando de reducción de deuda del ayuntamiento de nuestra ciudad, estamos hablando de pago a proveedores, pero el principal partido en la oposición, el PSOE, dice que esas cifras que esta noche nos está dando a conocer el concejal de Economía y Hacienda en nuestro ayuntamiento, Luis Amador, se han conseguido porque se ha destinado el dinero de la indemnización del consorcio de compensación de seguros a gasto corriente. La pregunta es clara, ¿eso es cierto? ¿Es verdad? Y para muestra un botón, es decir, cuando ellos se pueden pasear por todos los bienes inmuebles que tiene este ayuntamiento y pueden ver que nos quedan por reparar muy pocos. Se han hecho actuaciones, se han reparado más de 120 bienes inmuebles municipales entre los de la ciudad y los de las pedanías y alrededores. Se han reparado desde centros médicos de atención primaria, se han reparado colegios, no solo reparado, ojo, y ahí hago hincapié, reparado y mejorado y adaptado a la nueva legislación cuando se reparan. Nos quedan 2, 3 grandes bienes inmuebles por reparar, cuyo presupuesto está ahí, en algunos de ellos las retenciones de crédito están hechas y se está tramitando la licitación, y en ese sentido lo que sí tiene claro nuestro alcalde y este equipo de gobierno es que los bienes municipales tenían que estar abiertos para dar servicio al ciudadano ahora más que nunca, porque más lo necesitaba, y se ha hecho y se ha trabajado. No olvidemos pues que, bueno, que se han puesto al uso, incluso se han mantenido usándose mientras se reparaban muchos de los bienes municipales. En ese sentido, decir que hemos dedicado ese dinero al gasto corriente municipal, la verdad es que no lo entiendo, porque ahí están los bienes... ¿A qué atribuyes entonces esas declaraciones? No lo sé, habría que preguntárselo a ellos, no lo sé, pero sí te digo en ese sentido que ahí están los bienes municipales, ahí están las reparaciones que se han hecho. Es más, la portavoz del Partido Popular en un pleno entregó a la oposición un gran tocho con fichas una a una de todos los bienes inmuebles que se habían reparado. Cómo se habían reparado, cómo estaban antes del terremoto y cómo estaban después. O sea, informes descriptivos y gráficos de todo y cada uno de los bienes inmuebles. Se entregaron en pleno municipal y están acompañando a las actas. En ese sentido, pues pueden seguir haciendo declaraciones en ese sentido, pero la realidad es lo que te digo. Ahí están los bienes municipales para mirarlos, para verlos y para ver que se han reparado. No obstante, reducción de deuda en los últimos 3 años, no desde el 2007, sino desde el 2011, 12, 13, 20 millones de euros. Si hemos reducido la deuda a 20 millones de euros, si nos han llegado del consorcio de compensación 18, y si hemos reparado todos los bienes municipales, más tenemos el crédito y el dinero para reparar los que quedan pendientes, algo estaremos haciendo bien y algo habremos hecho bien y estaremos trabajando y esforzándonos por ello. Es muy fácil hacer pues este tipo de declaraciones de que estamos haciendo esto, ¿no? Pero sin respaldarlo. Y yo, el respaldo de lo que estoy diciendo, ahí están los bienes municipales para ir a verlos y revisarlos uno a uno. Ahí está ese pleno municipal donde se aportaron toda la documentación. Y es más, a mí se me ha pedido documentación y yo en un momento dado cogí a los funcionarios de mi concejalía, pararon de preparar documentación para unas justificaciones de unas subvenciones europeas y prepararon toda la documentación que ellos me pidieron, y yo de mi puño y letra firmé un documento en el que les entregué toda esa documentación, y fue por el 15 de octubre y creo que como últimamente ha estado esto en la palestra, pues creo que he traído copia del documento, pero ya te digo, sí he entregado documentación y he quedado pues a expensas de cualquier necesidad que tuviesen de información. Esta mañana mismo las cuentas del 2013 cerradas, pasadas por Junta de Gobierno, se las dejaban los portavoces de Economía de cada uno de los grupos de la oposición. Es decir, que en ese sentido nunca nos hemos mantenido opacos. Mira, el 15 de octubre yo mismo entregaba a los grupos de la oposición documentación sobre de dónde venían los ingresos y qué se habían hecho los gastos hasta esa fecha, los gastos del dinero como consecuencia del terremoto. Es decir... Muéstraselo a nuestro compañero Cámara, si eres tan amable. Cuéntanos, José Antonio, según tu experiencia en política, ¿vale todo? ¿Dónde está el tope? No vale todo. Y además, en los temas de Hacienda,
si nos fijamos en la mayoría de los parlamentos regionales y en el Parlamento Nacional y en el Senado, las comisiones de Hacienda las presiden normalmente los miembros de la oposición, lo cual quiere decir que es un tema que no es para campaña electoral, a no ser que haya una cosa exageradísima o fuera de traste, porque es que a todo el mundo le interesa que la economía pues vaya por el camino, la Hacienda, porque los ayuntamientos hacen más Hacienda que economía, vaya por el buen camino. Por lo tanto, pues no, se está bien decir por decir, pero ya sabes tú que yo no estoy en campaña electoral, nunca aquí, por lo tanto de ese tema no voy a hablar. Creo que hay otros temas de campaña electoral a los cuales se le podía dedicar tiempo, allá ellos. La situación económica del ayuntamiento está siendo difícil, según nos decías al principio de esta charla, se ha hecho mucho, todavía queda mucho por mejorar, pero ¿cómo la definirías en una palabra? Complicada. Ya con eso me sirve. Complicada, muy complicada. La situación sigue siendo muy complicada, es decir, este equipo de gobierno, y he de decirlo, porque al final, y siempre lo digo y siempre lo diré, al final mi concejalía hace los presupuestos, los pone sobre la mesa, pero quien pone en práctica y en marcha estos presupuestos y quien al final los trabaja día a día son cada uno de mis compañeros, cada uno de los concejales, y desde luego, seamos claros, la implicación de todo el equipo de gobierno está ahí, porque si no, aunque la Concejalía de Hacienda se empeñe en que las cuentas cuadren, en que todo esté, sin la implicación de mis compañeros pues sería imposible, y desde luego gracias a todo y cada uno de ellos estas cuentas pues se consiguen, gracias a, pues, a todo el equipo de gobierno. Y ¿cómo se han amoldado a esos ajustes o a esos con mucho ingenio, recortes? Marisa, siempre lo digo, con mucho ingenio. Yo hay compañeros que me dejan sorprendido de cómo agudizan el ingenio pues ante la necesidad en algunos momentos quizá de tener más recursos, pero y lo digo y lo seguiré diciendo, es decir, son parte de que se consigan estos resultados, y en su gran mayoría, por qué no decirlo, pues es el día a día y el trabajo de cada uno de mis compañeros que hacen que al final de año lo que hemos reflejado en un papel al principio, porque no olvidemos que el papel lo soporta todo, pero eso que hemos reflejado al principio de año en un papel sobre lo que hemos trabajado todo el año, que a final de año se cumpla, que los resultados sean buenos y que tal, yo puedo llevar el control, pero la ejecución la llevan todos y cada uno de ellos, y es ahí el gran trabajo, pues como he empezado diciendo y seguiré diciendo, de este equipo de gobierno. ¿Empleo y políticas sociales sigue siendo intocable para ti? No, para mí no, para todo el equipo de gobierno y bajo las directrices de Paco Jodas, es decir, él es el que marca la estrategia y nos comenta qué tenemos que hacer, y desde luego la situación que ha tenido Lorca y que sigue manteniendo, desde luego, pues creo que es el criterio más acertado el que sigue nuestro alcalde a la hora de repartir el dinero dentro de las partidas y de las distintas políticas que se pueden efectuar y efectúan desde el Ayuntamiento de Lorca. ¿Y qué pautas te sigue marcando el primer mandatario local a día de hoy? ¿Han variado mucho desde que te hiciste cargo de la concejalía? No, bueno, seguir en la línea en la que vamos, que es una línea pues que a futuro veremos que está dando y que seguirá dando, y que a futuro pues veremos que da sus resultados, como he dicho, es decir, seguir manteniendo la prioridad pues en políticas de empleo, políticas sociales, aquello que satisface la mayor necesidad de los ciudadanos, seguir adaptándonos pues al dinero que tenemos y a aquello que nos podemos pagar, y pues llevando pues la situación tal cual hasta ahora más o menos se lleva, y desde luego pues trabajando día a día por conseguir que las cosas mejoren, porque bueno, aunque se ha hecho mucho, se ha trabajado mucho, se ha conseguido mucho y el esfuerzo de este equipo de gobierno ha sido mucho, no nos olvidamos día a día que queda también mucho por hacer. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero no sé, José Antonio, si tienes curiosidad por hacerle alguna pregunta al concejal de Economía y Hacienda esta noche antes de poner el punto final. No, ya le he hecho las preguntas que creía oportuno con respecto al IBI y respecto a los convenios, pero hay una cosa que he dicho ahora que quiero hacer un comentario, que es que, claro, en la Concejalía de Economía pues hace los presupuestos y presenta sus previsiones, pero son los concejales en cada área los que tienen que administrar esos presupuestos. Y ahí es donde está la labor política, establecer un orden de prioridades para dentro del corsé que suponen los dineros que tiene, pues, y ahí es donde hay que valorar la política que hace un equipo de gobierno.
más que en los dineros que pueda tener, porque eso puede depender de la coyuntura en un tiempo determinado. Entonces la política es ya la gestión del día a día con lo que uno tiene. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dice que lo peor de la crisis ya ha pasado, que la situación va mejorando, va repuntando. ¿Cuándo cree el concejal de Economía y Hacienda que lo vamos a percibir, a palpar los contribuyentes, los ciudadanos de a pie? Bueno, Marisa, desde luego la situación creo que nunca va a volver a ser como en 2006-2007, donde la liquidez era impresionante, donde había dinero por todos sitios, líquido, fuese tuyo o no, en el sentido de decir de que a lo mejor era un préstamo que te habían dado y demás. A esa situación no se va a llegar. Desde luego, aunque lo veamos muy lejano, pero no, yo creo que de cara pues, a finales del año en el que estamos y demás, el ciudadano de a pie tiene que empezar a ver todo lo que macroeconómicamente, es decir, todo lo que los indicadores ya van diciendo que mejora, es decir, están entrando capitales en España y es real. Si se reduce la prima de riesgo tenemos que devolver menos intereses y en ese sentido el riesgo a la hora de conceder un préstamo se reduce. Luego todo eso se tiene que ir materializando poco a poco y llegando al ciudadano de a pie. Quizá pues falte un año, año y medio para que se pueda palpar mucho más, pero de hecho pues bueno, ya empezamos a ver, cosa que hace un año, año y medio no estaba, que las entidades financieras, aunque sean microcréditos, aunque sean pequeños créditos para nuevas iniciativas, pues se empiezan a dar. La semana pasada hablaba yo pues bueno, con algún que otro empresario que años atrás no conseguían financiación y ya empiezan a conseguirla, ¿no? Para algunos proyectos, no quizá en la cantidad o que ellos esperan, pero bueno, se está empezando. Si hablamos de qué falta para tener un ritmo económico tal, yo diría que un año y medio más o menos empezaremos a ver cómo se empieza pues todo a mover poco a poco. Pero en fin, como ya digo, desde luego a épocas anteriores difícilmente llegaremos, pero sí empezaremos a ver pues una mejoría a pie de calle, pues eso, en un año, año y medio, posiblemente sí. Aunque José Antonio Gallego tenga una ideología totalmente distinta, ¿qué crees que ha hecho bien el presidente del Gobierno? Bueno, este ha hecho bien lo que ha hecho bien, ha hecho mal lo que está reflejado en las estadísticas sociales, y es el 30% de familias, de hogares en situación de pobreza, fundamentalmente, en que esa mejora económica que se dice que existe en la macroeconomía no ha llegado a la economía casera, y yo, mientras que haya marginados y haya gente pasando necesidades y donde se vayan reduciendo pues algunos de los servicios sociales que se prestaban en educación, en sanidad fundamentalmente, pues no me puedo creer de ninguna manera lo de la mejoría, porque la mejoría es algo de la calle y no algo solo de los números. También en los números, pero es para que crean solo en los números. Esa era la opinión de José Antonio Gallego. Y ya última pregunta de la noche para Luis Amador. ¿Hacia dónde camina Lorca y los lorquinos? Bueno, pues yo creo que hacia un dinamismo económico y social a futuro. Las generaciones que hoy están y las que están por venir son generaciones muy capacitadas, son generaciones con muchas ganas, con mucho interés, y yo creo que Lorca pues tiene un muy buen futuro económico y social, por supuesto, siempre lo ha tenido y lo seguirá teniendo. Es decir, pues eso, quizá incluso podamos empezar a ver en Lorca, pues por un cúmulo de cosas, esa recuperación de la que estamos hablando antes que en otros sitios. Pues con ese mensaje nos quedamos. Luis Amador, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias siempre a vosotros. Muchas gracias. José Antonio, un placer y hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Buenas noches. Amigos, lo dicho, aquí ponemos el punto final al Arca de esta noche, pero les emplazo a una nueva cita. Será el próximo jueves, después del informativo, cuando ustedes y yo volvamos a tener una cita aquí en Comarcal Televisión. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han brindado, buenas noches y que tengan un feliz descanso.
Centro Clínico de Fisioterapia Jaime Espinosa Carrasco, dedicado especialmente a la recuperación funcional de lesiones musculares, óseas, ligamentos, tendinosas, problemas de columna, tratamientos en lesiones deportivas, esguinces, cervicalgias, lumbalgias. Para ello cuenta con la más avanzada tecnología, osteopatía, masajes, electroterapia y láser. Nos avalan 18 años de profesionalidad y experiencia. Centro Clínico de Fisioterapia Jaime Espinosa Carrasco, en Alameda de la Constitución, junto a la estación de ferrocarril. Centro Clínico de Fisioterapia Jaime Espinosa Carrasco ha patrocinado el Arca de Marisa.